La semana pasada habíamos comenzado a ver, reflexionando acerca del pasaje que está en Colosenses 4, versículo 5, de dos posibilidades que tenemos. La primera es a la que no estamos llamados, que es a ser testigos necios, y la segunda, a la que sí estamos llamados, es a ser testigos sabios acerca de qué ha hecho el Señor en nuestras vidas, quién es el Señor y cómo lo representamos ante aquellos que aún no le conocen. El pasaje es muy claro, dice Colosenses 4:5, andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Habíamos estado analizando el texto en sí, habíamos visto que ese andar significaba algo así como que es un proceso constante en el que vamos siendo moldeados a la imagen del Señor Jesucristo, que es algo que no se detiene, es algo que hace referencia al proceso de santificación en la vida de cada uno de nosotros, que ha iniciado y que seguirá hasta que vayamos a estar en gloria con el Señor. Había un aspecto que era el que habíamos considerado, que era el de andar sabiamente o el de andar neciamente, ese ya les había anticipado hoy. Todo esto hacía referencia a nuestro testimonio personal. Y habíamos dicho una frase ahí que Seba me la recordó en la semana y que se la quisiera volver a decir para que tomemos un poco más de conciencia y seriedad con eso. Nuestro testimonio nos habilita o nos deshabilita para poder predicar a las demás personas. Lo que vean de cristiano en nosotros es lo que ellos están muchas veces conociendo acerca del cristianismo. Y eso hace que el cristianismo al cual decimos pertenecer y al cual decimos representar sea bien o mal representado. Y eso nos habilita que podamos decir, Jesús es vida, es verdad, entonces yo ando mintiendo y yo ando haciendo cosas que son contrarias al mensaje del Evangelio. No hay forma de que yo lo pueda predicar sabiamente, ¿no es cierto? Es una contradicción. Y todo el mundo se da cuenta de lo que es una contradicción. Yo les había dado el ejemplo de que si yo dijera que soy bajito, rubio, de ojos claros y que peso 60 kilos, ustedes dirían que eso es mentira. Así nos ven a veces las personas con ese ejemplo tan distinto de la realidad. Así nos ven muchas veces con algunas cosas que decimos y la relación que tiene eso con algunas cosas que practicamos. Así de chocante es la distancia. Y habíamos visto dos elementos que nos hacían andar en necedad, o sea, nos hacían ser testigos necios. Uno era no ser la sal que el Señor nos llamó, o sea, que la sal que estamos llamados a ser perdiera su función, y otra era la luz que el Señor nos manda a hacer, la luz del mundo que nos manda a hacer, estuviera escondida. Eran dos ejemplos que la propia palabra nos da. Y habíamos visto como ejemplos de andar en sabiduría o de ser testigos sabios que reflejen seriamente el Evangelio con claridad, con coherencia. Voy a usar mucho esa palabra. Era, por ejemplo, no participando en los pecados que el resto de las personas participan. Sí tenemos nosotros pecados, pero estamos tratando todo el tiempo de estar a cuentas con el Señor, confiando en la justicia de Cristo, no en la nuestra. También hablábamos de vivir como conviene entre las personas que no conocen del Señor Jesucristo. Teníamos pasajes para todo eso, pueden escuchar la predicación de la semana pasada. Y un tercer punto que habíamos visto era teniendo buen testimonio de ellos. Hoy quisiera ver los que nos restaron de esos puntos, que son 4 puntitos. Y el primer pasaje que quisiera visitar con ustedes sería 1 Tesalonicenses 4, del 9 al 12. Otro punto que es el que voy a comenzar a tratar ahora, no se van a acordar todos los puntos, van a tener que volver a escuchar
alguna de estas prédicas. Resumiendo, sería que estamos tratando de analizar algunos puntos que nos identificarían como testigos sabios del Señor, y algunos que no. Los que vamos a ver ahora tendrían que ver con aquellos que nos identifican como testigos sabios. Vamos a ver si nos podemos ver reflejados en estas acciones concretas que en las cartas de Pablo y que en muchas secciones de los evangelios se dicen de aquellos que sí son testigos sabios. Habíamos visto no participar de los pecados abiertamente, de los pecados que todo el mundo nos damos cuenta que hay pecados. A veces en nuestras vidas nos cuesta identificar alguna cosa como pecado, pero si estamos buscando al Señor, el Señor nos va a mostrar en qué área de nuestra vida hay pecado todavía. Vivir como conviene entre ellos, tener buen testimonio de ellos. Con ellos me refiero aún a aquellos que no están en Cristo, en el Señor. Y ahora queremos hablar de actuar honradamente ante ellos. El pasaje de 1 Tesalonicenses 4, del 9 al 12 dice: vayan mirando todos los elementos que menciona, pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. O sea, Pablo no le tuvo que dar una instrucción como a los de Corinto, ¿se acuerdan? Acerca de qué era el amor. En Corinto sí tuvo que ser muy claro, muy específico acerca de qué era el amor, porque se devoraban, dice la palabra, se devoraban los unos a los otros esta persona de Corinto. A los hermanos que vivían en Tesalónica no tuvo que hacer toda esa aclaración, sino que ellos mismos, con su relación con Dios, estaba dando un fruto maravilloso que era el fruto del amor. Esto los llevaba a lo siguiente: y también lo hacéis así con los hermanos que están por toda Macedonia. No solo entre ellos era este fruto de amor, sino también con los hermanos de la región. Pero fíjense, no les dice, ya está, ya lograron amor, ya lograron. Dice, pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. El camino del amor es hermoso porque no tiene fin. Siempre podemos amar un poco más. Y que procuréis tener tranquilidad. Y ahora vienen cuestiones muy prácticas. Y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os he mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Es otra vez, nos encontramos en este pasaje con aquello que hemos visto del trabajo. Esta semana muchos de nosotros hemos retomado frente a alumnos ya nuestras cargas horarias y tenemos que seguir meditando acerca de qué importante es el trabajo como lugar que debe ser santo. ¿Se acuerdan que hablamos de esa expresión, no? Un lugar que se convierte de alguna forma para nosotros cristianos en nuestro púlpito. Un lugar donde hay personas que no conocen del Señor Jesucristo y sin que nosotros estemos abriendo una Biblia y citando versículos, ellos están leyéndonos a nosotros y podemos estar compartiendo el Evangelio ahí. Podemos no, debemos estar compartiendo el Evangelio ahí. Fíjense que todo esto es responsabilidad de los hermanos de Tesalónica, y en este caso que nosotros estamos leyendo, se ha desarrollado el fruto hermoso del amor. Pero ¿qué tienen que hacer ellos? Amar cada vez más, seguir amando, procurarlo, desearlo, trabajar en eso. También habla de procurar tener tranquilidad. ¿A alguno le cuesta ser tranquilo? No, acá no es un tema que vamos a tratar acá porque somos todos muy tranquilos, así que los que fabrican té de tilo y de boldo acá se van a fundir con nosotros porque ninguno de nosotros es intranquilo. Fíjense que estos hermanos que abundaban en amor también necesitaban crecer en eso de tranquilidad. Mansedumbre, templanza, dominio propio. No sé qué es. Hace 2000 años estas personas de una cultura totalmente distinta y con otras realidades y con otros problemas necesitaron. Nosotros acá en Pinto en el 2018 también lo seguimos necesitando. Es como una constante de la condición humana. La prontitud con la que nosotros
podemos perder nuestra calma y nuestra ansiedad empieza a trabajar así como una piraña, ¿no? Que nos va comiendo todo por dentro. Y cuando queremos acordar, bueno, eso es llevar a Cristo también esa área. Es hermoso. Lo central de esto es que debemos ocuparnos, lo que sigue ahora, ¿no? Ocuparnos de los negocios que tengamos que hacer, de las actividades que tengamos que hacer, diligentemente, con nuestras manos, quiere decir también con manos santas, ¿no? A fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera. A fin de que tengamos un testimonio real de que si decimos no mentir, o si decimos no robar, o si decimos lo que decimos desde la palabra, se vea en nosotros, honradamente. Una de las malas costumbres con las que se los suele asociar a más que nada algunos sectores del cristianismo es con personas que se dedican a predicar o a hacer no sé qué cosa, pero no trabaja. ¿De qué trabaja esa persona? No sé, no sabe, no contesta esa parte de la encuesta. Pablo era alguien que trabajaba, desarrollaba su ministerio y trabajaba. Pedro también sabemos que trabajó, de algunos otros no sabemos las ocupaciones. Y Timoteo, por ejemplo, parece ser que era una persona, no dice que yo sepa la ocupación, parece que era alguien que la iglesia sostenía, que también es válido, no es que estamos en contra de eso, pero todo tiene que ser hecho honradamente. Honradamente es la palabra que tenemos que entender nosotros acá. Que os conduzcáis honradamente. Porque el testimonio no solamente lo están viendo los de adentro, que a veces aceptan camuflado de espiritualidad algunas cosas, pero los de afuera se dan cuenta que esa persona no es por espiritual que no está trabajando, sino porque no quiere y porque se está aprovechando de mucha gente. Punto 1, entonces. ¿Cómo somos buenos testigos del Señor? Desarrollando la tarea que tengamos que desarrollar honradamente. Honradamente, ustedes saben que es cumplir un determinado horario y haciéndolo de la manera como para el Señor, decíamos la otra vez. Y sigue siendo así. Este no es el libro de Colosenses, pero lo que la palabra enseña en un lugar lo sigue diciendo, es coherente la palabra, ¿no? Sigue teniendo validez. Segundo punto, reprendiendo las obras pecaminosas de ellos. Efesios 5:11 dice, y no participéis en las obras infructuosas, no me salió, y no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Acá quiero que veamos algo, esto es más reflexivo para que nos veamos como iglesia y que podamos cambiar lo que con la ayuda del Señor podamos cambiar, ¿no? Muchas personas de las congregaciones se podrían tranquilamente, ya que hay falta de trabajo, abrir una agencia de detectives y ponerse a ver, o sea, sí, sería eso. Poner su agencia de detectives porque tienen amplia, pero amplia experiencia en ver qué hacen mal las otras personas y ellos como cristianos ahí plantárseles y mostrarles lo mal que están haciendo estas personas que están sin Cristo. ¿Cómo van a hacer algo bien si están sin Cristo? O sea, no tienen forma de que amen si no tienen la fuente de amor en sus vidas. Y estas personas van con una lupa por la vida y cuando alguien se ponen al lado y le muestran lo pecaminoso, ¡ay, qué pecaminosos que son ustedes! ¿No? Bueno, esa era la actitud que tenía ¿quién? En la Biblia, en el Nuevo Testamento. ¿Qué grupo claramente tuvo esa? Los fariseos. ¿Jesús fue amigo de todas estas prácticas de los fariseos? No. Si Jesús se enojó con alguien, fue con esa gente con esa actitud. Lo voy a decir así, a Jesús le repugna a la gente que tiene esa actitud. Jesús rechaza a la gente que tiene esa actitud. ¿Por qué esa gente se pone en el lugar que Jesús ocupa? Que solo el Señor Jesús tiene. Yo sé de lo que hablo porque yo fui uno de esos. Yo fui un fariseo. Y el Señor sigue tratando en mi vida con eso. Y es
el punto del fariseísmo no es que nosotros no vivamos a veces una vida decorosa y moral. Es que nos creemos algo por vivir esa vida. Es que nos creemos que somos superiores al resto por tener esa actitud. Y es pecado eso. Eso es pecado. Y como iglesia no podemos permitirnos el pecado. Porque la iglesia no tiene que tener relación con el pecado. La realidad es que estamos en lucha contra el pecado porque aún hay pecado. Pero la forma en la que peleamos con el pecado es reconociendo ese pecado y yendo al Señor Jesús que nos fortalezca para poder alejarnos del pecado. ¿De qué nos llena ese fariseísmo o ese creernos superior? Nos llena de orgullo, potencia más estos lugares que tenemos las personas desde los cuales nos queremos parar como alguien autorizado para hablar, para decir. Y nosotros tenemos que reflejar el Evangelio. Eso, y el Evangelio fundamentalmente sí la confrontación del pecado, sí, pero eso lo hace la obra del Espíritu Santo. Nosotros sí utiliza personas en momentos muy adecuados. Seguramente lo que hemos ido cambiando nos lo mostró el Señor a través de su palabra en medio de una predicación. Dios usó una vida humana que estaba compartiendo la palabra, no sus cosas, sino la palabra, y ese fue como un canal por el medio del cual nos llegó, y ahora vimos nuestra pecaminosidad y comenzamos a trabajar en eso con la ayuda del Señor, siempre yendo al Señor. Pero es muy distinto cuando alguien se para desde él mismo, creyendo tener la autoridad de la palabra, pero está diciendo, miren, esto es, y poniéndose él como modelo. No hemos llegado a ese nivel nosotros para decir eso a nadie. Bueno, ¿de qué forma entonces nosotros hacemos esto que nos decía, reprendiendo las obras pecaminosas de la carne? Todo esto se va a aclarar más en el punto 6 que ahora ya llego. ¿Cómo? Siendo luz, siendo sal, siendo la iglesia que tenemos que ser. De esa forma nosotros reprendemos las tinieblas, reprendemos lo que se haga mal, reprendemos toda obra de la carne en nosotros, en el resto, siendo aquello que tenemos que ser, la iglesia del Señor. Queremos ser más nosotros, queremos de alguna forma ir más allá de eso, pero ya eso nos implica la vida, ¿eh? Lo aclaro acá mejor en este punto, porque están todos relacionados. El sexto punto sería responder las preguntas que tengan las personas que no conocen del Señor Jesucristo y nos preguntan acerca de la razón de nuestra esperanza. Bueno, el pasaje es muy conocido. 1 Pedro 3:15 dice, mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Este es uno de los versículos que más se utiliza en algo que se llama apologética, es decir, una ramita que hay dentro de la teología y dentro de la vida práctica de la iglesia, desde la cual nosotros aprendemos a dar respuesta a aquellos grandes debates de si el hombre viene del mono o si Dios lo creó directamente, por ejemplo. ¿Sí? Hacer apología es mostrar aquellos argumentos que hacen sólidas, o sea, que pueden ser sólidos para las personas que están viendo. ¿Y por qué crees eso vos? ¿Y por qué eso es distinto a lo que me están enseñando acá? Bueno, nosotros aprendemos argumentos bíblicos, ¿no es cierto? Por los cuales creemos lo que creemos. Y tenemos una postura ante todas las cosas que vayan surgiendo en la sociedad. Un asunto que está, como ustedes recontrasaben ya, ahora, ya, es el tema del aborto. Eso está sonando todo el tiempo en todos los canales, me parece. Yo no tengo canales, pero me llega todo el tiempo por distintos medios, que es el tema del momento. Bueno, por una ley que se está queriendo aprobar.
Bueno, seguramente a ustedes como cristianos alguien le va a preguntar, ¿y qué creen ustedes de eso? Bueno, ahí nosotros sacamos nuestros argumentos apologéticos y decimos creemos esto por tal cosa o no, lo que sea que creamos. Ya llego más al punto. El asunto acá grande de esto es que no consiste solamente en presentar defensa. No es solamente la cuestión de fondo que es presentar defensa, sino que también nos habla de una forma de hacerlo. Y la forma es tan importante como el fondo acá. Porque todo lo que nosotros podamos decir, que puede ser el argumento más sólido que pueda existir y que nadie dudaría eso, si no es dicho con mansedumbre y con reverencia, perdimos el argumento. Toda la solidez de nuestro argumento se cae si no es dicho como la palabra lo dice, con mansedumbre y con reverencia. Entonces, desde ahí, desde este principio bíblico de hacer con mansedumbre y reverencia, ¿qué hacemos los cristianos organizando una marcha por Cristo con palos y gritando para que no se apruebe el aborto? Stott decía algo interesantísimo, muy interesante, que alguna vez lo hablé con el pastor y lo quiero comentar a ustedes. Cuando la iglesia llega a la instancia de tener que organizar una marcha porque hay un cambio social grande que está por ocurrir, es que la iglesia ya perdió ese lugar. Ya la marcha no tiene sentido porque no va a lograr ningún cambio. La cuestión era mucho antes, en el área ideológica, hace muchos años. Y si no se hizo ahí el trabajo, ya se perdió. Esto lo podemos comparar con una muela cariada, ¿no? ¿Qué hacemos nosotros con una muela cariada que ya nos dice no tiene arreglo? La sacamos porque nos molesta, nos duele. Esta cuestión del aborto también es una cuestión que nos duele mucho. Pero ¿qué hicimos para que no lleguemos a esto? Para que la muela no se haga el agujero y se caiga. La limpiamos, trabajamos en eso. Como iglesia, ¿qué hicimos? ¿Qué se hace, por ejemplo, con el tema de todo lo amplio que es, ¿no? De la sexualidad en las iglesias? Es algo que se habla mucho, ¿no es cierto? En las iglesias se nos prepara muchísimo para tener una postura. No se habla de eso, hermano. Entonces tenemos una iglesia que no tiene ni idea de qué creer en cuanto a qué es femenino y masculino según la Biblia, pero que después reacciona cuando le duele la muela y sale a hacer marcha y a querer prender fuego. Era antes la cosa y no la hicimos a tiempo. Ahora el problema está grande y lo que queremos hacer es, bueno, yo no digo que se tenga que aprobar, no estoy diciendo que se tenga que aprobar como cristianos y no solamente desde el lado cristiano, es un tema muy complejo, muy complejo. Personalmente lo que yo veo es que es un gran negocio si se aprueba para muchas empresas que hacen productos que van a vender con los fetos. Tristemente es así, hay todo un negocio de eso. Hay toda una maniobra económica detrás de esto. Hay, si somos nosotros cristianos, una relación con la vida que no podemos bajo ningún punto de vista saltarnos ni evadir. O sea, nuestro compromiso es con la vida. Pero entonces, en esta línea de coherencia, nosotros como cristianos, si estamos realmente defendiendo la vida, cuando ese chico tenga 18 años y se mande una terrible macana, no podemos pedir la pena de muerte para ese chico. Porque estamos haciendo lo mismo que esta gente, pero al revés. Si defendemos la vida antes de que salga a luz, digamos, de que dé a luz la mamá, la tenemos que defender hasta que esa persona se muera. Porque Dios lo quiere así. O sea, hasta que el Señor la lleve. Para juicio o para gloria. Pero nuestro compromiso con la vida no puede ser en algunas circunstancias sí y en algunas no. Todo eso tenemos que revisar de nuestro cristianismo. Entonces, la defensa que nosotros hagamos de nuestra fe, cuando alguien nos demande, nunca, jamás puede ser ni con golpes, ni con gritos, sino con justamente desde el Evangelio, que es la transformación a la imagen del Señor Jesucristo que se ha hecho en nuestras vidas. El fruto, mansedumbre y reverencia. Reverencia es respeto. Vos pensás exactamente distinto, en la vereda opuesta está. Pero el respeto eso
en el sentido de que si Dios no quisiera que vos estuvieras vivo, ya te hubiera consumido, ya te hubiera arrancado de la tierra. Dios va a juzgarte. Yo voy a exponer con la mayor sabiduría que pueda lo que la palabra de Dios, que es mi autoridad, me dice. Pero yo no puedo pensar que el vecino mío, que sí cree en el aborto, tenga que yo imponerle la Biblia, porque él no quiere la Biblia. Él no se guía por esos mismos patrones. Si se aprobara esta ley, lo hablábamos con Seba el otro día, nadie va a venir a ponernos un arma en la cabeza para decir tenés que abortar. Tampoco va a pasar eso. Y si no se aprueba, también van a seguir personas abortando. Yo creo que si se aprueba se van a beneficiar ciertas personas económicamente. Pero muchas cosas en realidad no van a cambiar. Nuestra fe no va a ser movida por eso, o sea, vamos a seguir creyendo que no es algo que debiéramos practicar nosotros, pero otras personas, si no se aprobara, también lo van a seguir haciendo. Tenemos que ir más atrás, no perdonen la expresión, no al grano cuando está por reventar, sino más atrás, cómo prevenimos llegar a esta situación. ¿Qué hacemos como iglesia, siendo luz y siendo sal, para que no termine en esto? Y empecemos a ver otras situaciones que se nos van a venir dentro de unos años, porque va a ser, o sea, cuestiones que antes eran impensadas, porque estábamos todos, no digo que bajo la palabra, porque el que no está en Cristo no está bajo la palabra, pero había leyes que estaban más en concordancia con algunos principios bíblicos, al menos medio cerca. Cada vez va a ser menos eso, y cada vez como cristianos nos va a chocar más. ¿Cómo reflejamos nosotros la luz de Cristo para que todos vean que la alternativa no es entre aborto o no aborto, sino el Evangelio es la alternativa? El principio de la vida, el principio de, está bien, vos no lo querés tener, se puede dar en adopción. Y seguimos preservando la vida, por ejemplo, como alternativa. Yo creo que, y lo he leído en varias fuentes, por un tema que me interesó, más que decir blancos y negros, nosotros sí tenemos una postura con la vida, ¿no? Pero tenemos que ser gente que genere alternativas en este momento. Y una no alternativa, sino una verdad irrenunciable es la predicación del Evangelio desde nuestro testimonio. Eso impacta a la sociedad realmente para... A ver, la fe yo sé que la da Dios, pero despierta la curiosidad a una forma de vida distinta cuando un testimonio, con una vida refleja el testimonio claro del Señor, del mensaje, ¿no? ¿Me explico ahí, más o menos? Pueden no estar de acuerdo ustedes, está bien si no están de acuerdo. También nos lleva esto a que no debiéramos nosotros tener miedo en ningún momento de proclamar esta fe, que se vea esta fe que tenemos en el Señor Jesucristo en todo lo que hacemos. Y sería el séptimo punto, proclamar la palabra de Dios a aquellos que no conocen. Y fíjense lo que hacía Esteban. En Hechos 6, del 9 al 10, da el testimonio de Esteban, que fue el primer mártir. Mártir quiere decir testigo, justamente. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos, y de los de Cirene, de Alejandría, de Sicilia y de Asia, disputando con Esteban. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Siguiendo la enseñanza del Señor Jesús y la que continuaron después el resto de los discípulos también, Esteban está en la sinagoga, o sea, en el lugar donde se juntaban los judíos, enseñando. O en este momento está argumentando de por qué el Señor Jesucristo es el Mesías que están esperando, y los otros estarían enojadísimos ahí y refutándole. Pero había algo en él que hacía su mensaje creíble, escuchable, con argumentos sólidos, ¿no? Había una sabiduría dada por Dios y una relación con Dios tan profunda. Esteban era un reflejo de lo que el Señor Jesús era caminando también. O sea, el cristianismo en Esteban se veía. Y se vio tanto el cristianismo, para que ustedes tengan una idea, que si al maestro lo mataron, fíjense lo que pasa con Esteban después. Había una unión tan profunda con el mensaje del Señor Jesucristo que le termina pasando lo mismo que al Señor Jesús. Lo agarran piedras
y lo apedrean y lo matan. Este no es un llamado a que nosotros nos expongamos así para que nos linchen. Eso pasaría si vamos por la calle con la lupa, como decíamos hoy, ¿no? Ahí sí nos van a odiar la gente y nunca va a querer ser ni desear ser como nosotros, porque si algo genera rechazo, me imagino que pasa en todas las profesiones, pero supónganse que en el caso de Bruno haya un policía que le esté contando al jefe todo el tiempo lo mal que hace algún otro compañero. ¿Se va a ganar la simpatía del resto de los compañeros esa persona? No. Y si en la escuela hay un maestro que esté contando todo lo mal que hace el resto de los maestros, pero se queda sin cuero, digámoslo así, esa persona, para decirlo de alguna forma. Claro. Pero de alguna forma nosotros sabemos que se lo merecería, porque es una actitud mala, es mala la actitud esa de hacerla, no se debiera hacer eso. Bueno. Entonces no es un llamado a eso, a exponernos a ese nivel de buscar el martirio nosotros, no es eso la cosa. Es lo otro, es el sentido de ser testigos. Testigos que con mansedumbre, con respeto, con reverencia, pero firmemente. No que si uno me dice, yo creo esto, qué bueno que vos crees. No, está bien, vos crees eso. Yo desde la palabra creo esto. Ese es mi argumento que valida o no valida el resto de las cosas. Pero no puedo imponerte mi argumento a vos. No porque yo no crea que es la verdad el argumento en el que estoy creyendo. Es que la imposición nunca funciona. O sea, no va a creer el otro porque yo le diga, supóngase que tengamos a alguien trabajando en nuestra casa y le decimos, si no te haces cristiano, te quito el trabajo. Sería, en vez de un buen testimonio para nosotros, porque algunos lo verían, miren qué firme, qué convicciones tiene el hermano, que no quiere trabajar con los impíos y con los inicuos. Bueno, eso es tontería y no es pensamiento cristiano. ¿Cómo esa persona está siendo un testigo fiel? Su vida refleja tanto a Cristo que el empleado desea ser como esa persona porque ve a Cristo en esa vida. Fíjense qué distinto que es. Pero el patrón no le termina o al revés. O el patrón desea de Cristo porque ve en su empleado tanto de Cristo. Eso es algo en lo que tenemos que trabajar, hermanos. Ahí, eso es ser testigos sabios. Y no importa el lugar social en el que estemos para desarrollar eso. No nos da voz nuestra capacidad, nos da voz el Señor. La vivencia del mensaje cristiano nos da voz para poder, nos autoriza, digamos, para poder hablar. Que nuestra vida, como decíamos hoy, nos autoriza el testimonio que tenemos para poder testificar con claridad al Señor Jesucristo. No son los gritos, no es salir a prender fuego todo, no es eso la respuesta que tenemos que tener como iglesia. Dice así Hendrickson en su comentario. Como lo fue en ese entonces, también lo es ahora. A la larga, la reputación del Evangelio dependerá de la conducta de sus seguidores. Es como si el apóstol estuviera diciendo, conducíos sabiamente para con los de afuera, siempre recordando que aunque son pocos los hombres que leen las Escrituras, todos los hombres, todo el tiempo, los leen a ustedes. Fíjense cómo es. Yo les había dado a los hermanos un grafiquito así, que tenía que ver con la segunda parte de este versículo, que era redimiendo bien el tiempo. Era simplemente para ver cómo, cuándo, cuánto del tiempo nos estamos relacionando con el Señor, así puntualmente, aunque nuestra relación con el Señor no se debiera cortar en ningún momento, y en todos los ámbitos tendría que estar todo el tiempo desarrollándose. No sé si lo pudieron hacer, era para ustedes, no era para traer acá y mostrar, miren hermanos, yo 12 horas oro al Señor todos los días. Miren. Señor, 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 tenía escrito. Bueno, eso sería la actitud de hoy que no nos sirve. Pero había tres cositas a las que se refería, o a las que podemos entender que ese versículo se refiere. Una tendría que ver con redimir bien el tiempo, entendido como estar desde la vivencia del Evangelio que nos autoriza, ¿no? Estar prontos para predicar siempre. Todo el tiempo, es más, si nosotros entendimos
más o menos lo que estuvimos hablando, queramos o no queramos, nosotros estamos predicando todo el tiempo. Todo el tiempo nuestra vida es una predicación. Ahora, ¿es una buena predicación o una muy mala predicación del Evangelio? ¿Clarifica lo que es el Evangelio o lo distorsiona? Pero sí o sí, nosotros como cristianos predicamos todo el tiempo. También significa que dentro de esa prontitud que tengamos para predicar estemos pero atentos a las oportunidades, donde surja la posibilidad ahí, doy la palabra justa que esa persona necesita para que de alguna forma comience a tomar conciencia de la realidad espiritual de las cosas, ¿no? Pero es la obra de Dios, pero yo doy testimonio. Y una tercera sería que no, lo escribí así, pero no podremos ni predicar ni ser fuentes de bendición si no mantenemos una relación constante cada día y más profunda con nuestro Salvador. Volví a este primer punto que era cuál es el tiempo del Señor, cuál es el tiempo que le damos al Señor en nuestra vida. Entre mayor sea nuestra relación con Dios, seguramente nuestro testimonio va a ser más sólido, seguramente podremos predicar mejor. Y esto nos lleva de vuelta a cuánto tiempo, cómo utilizamos el tiempo de nuestra relación con el Señor. Y si utilizamos profundamente ese tiempo en una sana relación y estamos confesando y estamos escudriñando la palabra y estamos meditando en ella, va a ser un mejor testimonio y así. Y es un ciclo y no para, y no para. Y cada vez se tiene que ver más a Cristo. Bueno, cerrando. Hago solo esta pregunta, tenía varias, pero ya no. ¿Qué clase de predicadores somos nosotros desde el púlpito que es nuestra vida? Decíamos hoy que las escuelas, la oficina, el lugar donde estamos de guardia, nuestra función de amo de casa, lo que sea, todos esos son púlpitos desde los cuales predicamos el Evangelio del Señor Jesucristo, todos los días de nuestra vida. Sí, es el ejemplo, pero no de nuestra vida, sino de lo que Cristo va transformándonos a nosotros, ¿no? O sea, lo que debemos procurar cada vez más es que Cristo se vea más en nosotros y nosotros menos. Lo único bueno que tenemos nosotros es el Señor Jesucristo. Que Él se vea más en nosotros. Bueno, vuelvo a decir la pregunta. ¿Sí? No me la tienen que responder, es para que ustedes se la hagan después. Es para una de esas preguntas de la noche, ¿no? ¿Qué tan fiel fui a tu palabra, Señor, en el ministerio que me delegaste, en el trabajo, en la casa? ¿Qué tan fielmente mi vida testificó del Evangelio en los ámbitos en los que me moví hoy, en este día o en esta semana? ¿Se entiende? Que el ministro es aquel que, como yo ahora, ¿no? El que está predicando. Yo lo hago así, este ratito los domingos a la mañana para ustedes, pero todos los 24 horas del día, de los 7 días de la semana, tengo otros púlpitos. Tengo un púlpito en mi casa, tengo otro en la escuela, otro en otros lugares donde trabaje. Y son todos púlpitos desde donde el Evangelio es expuesto a personas que todavía no conocen del Señor. Qué tan buen ministro soy en esos ámbitos. El Señor nos encuentre fieles a su llamado en todos esos ámbitos. Señor, agradecemos tu palabra, agradecemos, Señor, el poder congregarnos, Señor, el hecho de poder hablar ciertos temas que son importantes para nosotros como iglesia. El hecho de que podamos reflexionar en torno a tu palabra y quizás ver a la luz de ella que hay cosas que no consideramos, cosas que se nos escaparon, cosas de las cuales no estuvimos al tanto, Señor. Rogamos que nos ayudes ahora, que estas cosas que pudimos ver y que quizás nos confrontaste, que no estábamos haciendo
lo bien que debíamos estar haciendo, o que quizás ni siquiera las estábamos haciendo, Señor. Ayúdanos ahora, Padre, a que una vivencia real, genuina, coherente con tu palabra, sea la que se pueda vislumbrar en todo lugar, Señor, en nuestras vidas. Es muy difícil, Señor. Sabemos que las personas tendemos naturalmente a ser incoherentes a veces, a no poder sostener nuestros discursos. Por eso no queremos, Señor, que ser inconsistentes, Señor, en lo que decimos y en lo que hacemos. Ayúdanos, Señor, a que cada día lo que creemos y lo que vivimos se acerque más, sea más visible en nosotros, Señor, que sea más, esté más unido, Señor, esté mucho más pegadito, Señor. Señor, que no haya fisuras entre nuestro pensamiento y nuestro hacer. Llena esos huecos, Señor. Llénalos, Señor. Ayúdanos, Señor. Rogamos, Padre, como iglesia, que aquello que vaya a bendecir a nuestra nación, que está bajo tu cuidado y bajo tu soberanía, Señor, sea aprobado, y aquello que vaya a ser para su mal, sea rechazado, Señor. Pero que sea tu voluntad, Señor, y que no nos encuentre a nosotros en una batalla, Padre Santo, desde gritos, desde donde no podamos reflejar ni mansedumbre ni reverencia, como nos dice tu palabra. Pero ayúdanos, Señor, a estar en lucha con el pecado propio, Señor, y ayúdanos a estar firmes en vos, resistiendo toda acechanza del diablo, firmes en vos, Señor. Rogamos que tu voluntad, Señor, como oramos en esa oración que nos enseñaste, que venga tu reino, Señor, que tu justicia sea la que reine sobre nuestras vidas, sobre nuestras localidades, sobre nuestro país y sobre el mundo, Señor. Te damos gracias. Amén.